Teoría de la comunicación subliminal en la terapia. Autor, licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Modos conscientes y modos metafóricos de la comunicación. Si consideramos la conciencia como superficie de nuestro aparato psíquico, sabemos que es la cáscara de niveles más profundos como el del preconsciente, donde guardamos ideas que podemos recordar a voluntad. En la conciencia es de acceso inmediato, ahora, lo que pienso y siento, y en el preconsciente guardamos todas aquellas ideas, fantasías y recuerdos que podemos recordar a voluntad. Es también de acceso directo, voluntario. Pero el inconsciente es de acceso indirecto y no podemos acceder a sus contenidos en forma voluntarias. Se comunica en forma de metáforas, imágenes plásticas, a través de mensajes indirectas, como un síntoma, una fantasía reprimida que emerge, un lapsus, o un retorno de ideas que ha sido sofocado a rato por el mecanismo de represión. Lo que acabo de describir es la primera tópica de Sigmund Freud, y en ella, el acceso al inconsciente está censurada, hay un filtro y límite que prohíbe ciertas ideas que chocan con la conciencia del propio sujeto o la moral, etc. De modo que, tenemos esta resistencia del mecanismo de represión tanto como del sujeto y su conciencia. Hay muchas cosas que no nos cuenta ni se anima a decir, y solo lo dice a través de un nivel de comunicación que está por debajo de la conciencia, es el nivel subliminal, que es por donde nos comunicamos con el inconsciente del sujeto. De modo que operamos en el plano subliminal enviando directamente al inconsciente contenidos simbólicos para resignificar contenidos. No consiste en tirar indirectas que alude a una agresión o algo deshonesto, sino el uso de metáforas, anécdotas, casos, dichos, lenguaje popular, hasta chistes y sucesos, etc., para comunicar una verdad que apunta a relativizar prejuicios, miedos, limitaciones, etc. La verdad que buscamos modificar está en el plano inconsciente, como verdad oculta gracias al mecanismo de represión que expulsa de la conciencia y el preconsciente toda verdad vinculada con lo emocional, con lo prohibido, con lo que el sujeto teme, lo angustia o hace sufrir. El nivel subliminal se ubica por debajo de la percatación consciente. El foco de la conciencia no se percata de que recibe imágenes, figuras, etc., y donde el inconsciente emite ciertos mensajes que vienen, cifrados, como fantasías, síntomas, lapsus, miedos, etc., y que es también lo que hemos denominado anagrama, como texto dentro del texto. El ejemplo clásico de la comunicación subliminal se da en la publicidad, donde a un auto le agregan una figura femenina para despertar deseos inconscientes y en todo momento utilizan la sugestión subliminal para inducir el consumo de productos en otro plano que la conciencia. Tales figuras, imágenes y palabras despiertan contenidos del inconsciente como el deseo, y ello deriva en mayor consumo. En épocas en que se asistía al cine, se realizó un experimento. Durante el rodaje de la película, se intercalaba en fracciones de segundos la imagen de una gaseosa, que luego en el recreo se observó mayor consumo. La gente veía la película, pero tales fracciones de segundos de la gaseosa surtió efecto subliminal, operó generando el deseo de consumir tal gaseosa. Pero el experimento prueba también lo que podemos considerar como la comunicación propia del inconsciente, que es en el plano subliminal a través de contenidos metafóricos, imágenes concretas, fantasías, recuerdos, juegos, síntomas que remiten a significaciones ocultas en el inconsciente. Cuando un sujeto nos dice que tiene miedo, inmediatamente buscamos las razones, los motivos, que se encuentran ocultos en el inconsciente. De modo que el miedo es el símbolo de las razones que llevaron al miedo. Es un contenido que nos informa sobre las razones del miedo. Lo mismo para toda clase de síntomas que hoy día se denomina significantes. Entonces, nos comunicamos en dos modos: modo consciente, que genera resistencia al cambio, rechazo, defensividad del sujeto, y en modo inconsciente como comunicación subliminal. Lo subliminal es el plano implícito, simbólico, en que se dice algo más que lo que todo sujeto recibe en la conciencia. Si un sujeto nos dice que posee violencia de pareja, sabemos conscientemente que tiene problema. Pero para nosotros ello alude a algo más, a las causas, a las razones, y tanto el modo o forma en que nos dice o lo que nos relata sobre su problema ya nos dice más de lo que incluso su propia conciencia puede advertir. Son los símbolos del que se vale el inconsciente para comunicar contenidos ocultos. Lo mismo para el guión inconsciente de pareja, del que sabemos su existencia gracias a las palabras del sujeto que nos dice más de lo que el propio cree.
Entonces, operamos cifrando los contenidos subliminales, o imágenes y palabras que simbólicamente nos informan de las verdades que alimentan el sufrimiento de todo sujeto. Otro ejemplo es que el sujeto comunica su deseo inconsciente en toda palabra, en toda idea, imagen, etc., tanto como sus miedos, sus mecanismos de defensas, y la verdad del inconsciente saber, que es la cara de ideas o de modelos identificatorios que alimentan los conflictos. Es decir, captamos saberes inconscientes y modelos identificatorios que nos hablan de un guión inconsciente de amor, por ejemplo, y así podemos saber las causas de la violencia de parejas. Pero ello porque manejamos la hipótesis del inconsciente como sede de tales. Y allí buscamos las razones o causas de los problemas. Nosotros le agregamos el inconsciente vincular, como aquel plano en que ubicamos el modelo vincular que el sujeto moviliza en el amor y que es calco del de sus modelos primarios o padres. Lo mismo el inconsciente de Moreno en que se conforma un inconsciente común entre ambos partners en la pareja. ¿Y cómo nos anoticiamos de esto? Gracias a la palabra, el relato, el discurso que posee dos niveles, uno es el que dicen conscientemente, o modo consciente y otro, el del modo inconsciente o subliminal de comunicación de más contenidos del que creen. Nosotros operamos en este plano no solo para entender lo que nos cuentan sino comprender el contenido inconsciente que alimenta el síntoma, el miedo, la violencia de parejas, etc. Mejor dicho, buscamos dar vuelta a la influencia del inconsciente en el sujeto realizando mensajes subliminales que despotencien las causas, los modelos nocivos, los saberes y modelos de identificación que alimentan el sufrimiento. Es decir, nos comunicamos con el inconsciente enviando metáforas o comunicaciones figuradas, utilizando otras palabras, etc., para influenciar tales contenidos. Sembramos imágenes, ideas, ampliando el foco de la conciencia para que se percate de la influencia inconsciente. Luego, el sujeto solo encuentra la solución a sus problemas. Nos comunicamos entonces en niveles múltiples, en dos niveles, y buscamos persuadir o inducir cambios, pero sin mensajes directos a la conciencia. Pero sí es directa al inconsciente donde buscamos cambiar modelos, ideas, etc. Nuestra comunicación resulta así metafórica y figurativa porque apunta a despotenciar las ideas y modelos inconscientes que alimentan los problemas. Para ello utilizamos relatos, nuestro discurso, anécdotas, casos concretos, con que le indicamos al sujeto líneas de conducta, lo que necesita saber, lo que debe hacer pero sin apuntar a su conciencia que genera resistencia al cambio. Interpretamos, pero no en forma explícita como un psicólogo, un analista, etc., porque buscamos eludir la resistencia consciente e inconsciente del sujeto. Esto es central porque evitamos confrontaciones y operamos en el plano directo de lo subliminal al igual que el inconsciente, pero esta vez nos dirigimos a la conciencia enviándole mensajes subliminales y sembramos ideas y nuevos modelos en su inconsciente a través de la comunicación metafórica y los aprendizajes inconscientes. O mejor, reaprendizajes. La comunicación subliminal en la terapia y orientación. Recordemos que la comunicación subliminal constituye una comunicación directa al inconsciente aunque con metáforas o figuras que el sujeto interpreta y logra incorporar nuevas miradas, resignificando su visión estrecha de los problemas, cambiando sus limitaciones adquiridas, despotenciando las causales de sus sufrimientos, entre otros. No es una comunicación indirecta como el tirar indirectas, sino operamos en el plano subliminal de la comunicación a través de metáfora que es un lenguaje figurativo para eludir la resistencia al cambio. Las siguientes indicaciones nos presentan un panorama resumido de la propuesta a través de frases sucesivas para considerar. Frase 1. Desde un primer momento de entrevistas preliminares, para conocer la historia del sujeto, de su pareja, familia, el caso, etc., y delinear una estrategia de intervención, según caso y tema, marcamos el encuadre, indicando tiempo de encuentro, dinámica, lo que se busca, la necesidad de conversar, o versar juntos sobre el tema del sujeto, pareja o familia, etc., y comenzamos la orientación hacia la salida interior, en el sentido en que las causas o razones de los problemas se ubican en modelos de conductas incorporadas en el curso de la vida, con saberes sobre el mismo y de cómo resulta importante verbalizar sobre lo que se sufre y las propias explicaciones del sujeto. Nuestra intervención es el plano subliminal a través del uso de anécdotas, casos, citas, lecturas, metáforas, películas, chistes oportunos, dichos populares, refranes, etc.
Eludimos la resistencia de la conciencia apuntando a influenciar directamente a los modelos inconscientes a través de metáforas, induciendo aprendizajes inconscientes, despotenciando modelos a partir de motivar al sujeto a revisar sus viejos moldes, redefiniendo sus ideales, ideas e identificaciones, entre otros. Frase 2. Gracias a la comunicación subliminal, que se opera sin que la conciencia se percate, buscamos despotenciar los moldes negativos que limitan y hacen sufrir al sujeto. De modo que, utilizamos metáforas como modos figurativos de transmitir ideas con imágenes concretas, y en suma, una forma de comunicación indirecta a través de ejemplos, nuevos modelos, anécdotas atractivas, etc. En esta frase utilizamos anécdotas para diagnosticar y conocer el problema del sujeto. Consiste en relatar de un modo seguro, relajado, bajando incluso el tono de voz, una anécdota donde conste temas parecidos al que supones hace sufrir al sujeto y como material para que asocie. Si una mujer se presenta angustiada, oprimida, con ataques de pánicos, desde ya que son síntomas positivos pero igualmente le relatamos una anécdota de alguien con similares síntomas pero con problemas de parejas, el amor ha decaído, hay problemas, etc. Y observamos a qué parte de la anécdota reacciona o confirma como su parte. Claro es que para elaborar la anécdota diagnóstica nos basamos en lo que conocemos del sujeto, lo que nos cuenta allí y construimos sobre la marcha la hipótesis diagnóstica, además de una o varias anécdotas, como forma además de presentar la modalidad de comunicación en las orientaciones. Es decir, inducimos el modo en que nos vamos a comunicar y una forma creativa y flexible de hablar, con plena libertad. Frase 3. Utilizamos anécdotas de orientación, construidos ad hoc para cada caso, solo o sucesivos, una o varias. Tal anécdota aporta nuestra lectura del caso, el mal que aqueja al sujeto, el mal de archivo, y la solución o salida al mismo, para que el sujeto pueda tomar conciencia sobre las causas así como de las soluciones posibles. Es decir, una anécdota sobre lo impuesto, o transmitido, de modelos negativos impuestos, y al mismo tiempo, lo elegido, lo nuevo, el viraje hacia la vía alterna. Así, si el problema es la puja impositiva de pareja o síndrome de Sansón y Dalila, le relatamos un caso que refleje este proceso y al mismo tiempo una pareja que logró resolver la lucha impositiva y acceder a la pareja conjunta, previa conciencia de los guiones impuestos, de la pareja inconsciente su despotenciación y posibilidad más libre para construir todo lo nuevo. Frase 4. El uso de anécdotas que encaminen hacia la solución, donde además le reflejemos procesos que ignora y que se ve en la dinámica de pareja, etc., y lograr así el enganche emocional, o rapport empático, positivo, encuadrando la relación y del cómo de la orientación. Es el logro de la confianza fundamental para toda buena comunicación y del orientador como depositario positivo, no crítico respecto del sujeto que además teme la censura, siente vergüenza, desconfianza, entre otros. Elaboramos entonces una anécdota donde un caso similar al del sujeto derivó en una buena orientación pero donde hizo falta trabajar y trabajarse para despotenciar las causas de los problemas. Es decir, una forma de comunicación donde eludimos la conciencia crítica o resistencia consciente así como las resistencias profundas del sujeto al brindarle nuevos modelos alternativos a su limitada visión del problema que lo aqueja. Frase 5. Utilizamos una anécdota para formular una interpretación por similitud, un caso similar al del sujeto pero orientando hacia la salida o la solución para que su conciencia luego la encuentre y de repente vislumbre la solución. Esto se debe a que sembramos ideas, nuevos modelos alternativos que superen las repeticiones, insistencias en más de lo mismo, entre otros. Es decir, le damos un ejemplo de su caso y otro, con la solución aunque también podemos armar una anécdota con ambos aspectos. Podemos relatarle una anécdota sobre el síndrome de Procusto, en el hombre y en la mujer y luego, el caso del síndrome de Sansón y Dalila, donde el juego de imposiciones lleva a choques y conflictos, para finalmente orientar hacia la solución, la misión de construir una pareja conjunta previa despotenciación de los viejos moldes. Frase 6. Anécdotas para sugerir soluciones a través de mensajes subliminales por debajo de la conciencia, sin que el sujeto pueda poner resistencia al cambio, lo que no consiste en tirar indirectas, sino el uso de metáforas como un decir una verdad a través de relatos creativos, anécdotas, casos, experiencias, etc., que poseen una influencia poderosa porque es una comunicación al igual que nuestro inconsciente se comunica a través de metáforas y lenguaje figurado.
De modo que utilizamos anécdotas creativas para sugerir soluciones o líneas de conductas, lo que resulta necesario realizar para introducir cambios, lo que conviene en un momento dado, etc. Por ejemplo, cuando logramos armar el guión individualista de cada integrante de la pareja, le relatamos una anécdota donde uno o ambos logran pensar en el guión conjunto, la pareja conjunta, y que el proceso logró salvar a la pareja que había atravesado el momento de la puja impositiva o síndrome de Sansón y Dalila. Frase 7. El uso de anécdotas para ir sembrando ideas que resignifiquen la visión acotada de cada sujeto, y poder así deconstruir los enfoques impositivos, etc. Le relatamos varios casos o anécdotas similares a su caso pero ya con variaciones, con ejemplos que van superando los problemas, donde incluimos el problema, lo dramatizamos, contamos detalles, bien descriptivos, relajado, respirando tranquilamente, invitando al sujeto a que se concentre en el caso, para así despertar la deconstrucción inconsciente, o cambios inconscientes de modelos vinculares negativos como actividad del sujeto que además requiere de la voluntad de cambio, como el pasaje de ser dominado por tales modelos al hacerse cargo, o principio de responsabilidad. Tales anécdotas deben ser similares al caso del sujeto pero ya con las soluciones a sus limitaciones adquiridas, como el afán de imponerse y el punto de vista egocéntrico, que impide la visión conjunta de la pareja, etc. Frase 8. El uso de anécdotas creativas fundadas en casos que manejamos muy bien, donde le definimos su caso con un ejemplo y al mismo tiempo lo direccionamos hacia el cambio y logramos así orientar la relación, el encuadre, como forma de manejo del encuadre de la orientación. Las anécdotas son formas creativas y flexibles de comunicación e invitan al sujeto a atender, entran en un trance leve, sin dormirse pero concentrados y atentos, donde se produce el trabajo mental orientado al cambio. Frase 9. Utilizamos anécdotas interesantes que el sujeto necesita escuchar porque se vincula con su problemática, por lo que necesitamos ser expertos en anécdotas de orientación, poseer un cúmulo de casos a relatar para así armar una en segundos. Las anécdotas reducen la resistencia consciente e inconsciente e invitan a resignificar las ideas previas, los prejuicios, distorsiones, rigideces, etc., porque movilizan lo que se llama aprendizajes inconscientes, como resignificaciones de ideas y modelos previos que someten al sujeto al sufrimiento. Si vemos que son rígidos y que se resisten, podemos armar una anécdota al respecto pero donde el sujeto y su cabal inteligencia se centró en el proceso de cambio y encontró soluciones muy interesantes. Así, le damos modelos a que identificarse y poder seguir un modelo nuevo que lo saque de sus esquemas repetitivos cotidianos. Podemos describir desde sus mecanismos de defensas como la negación, la proyección, etc., a través de casos y esbozar la solución a la proyección, el autoanálisis, la salida interior, el historizar y enfrentar el propio caso, en forma muy similar al ejemplo que le dimos y en que el protagonista encontró la solución. Frase 10. El uso de anécdota para reencuadrar y redefinir el problema del sujeto, ampliando su estrecha visión, sus limitaciones autoimpuestas y poder así orientarlo hacia la salida del laberinto. Reencuadrar significa que expandimos su visión limitada, acotada por su afán de imponerse a la pareja por ejemplo, para poder brindarle ejemplos donde se superó este afán impositivo o síndrome de Procusto, para poder copensar la pareja y construir la pareja conjunta. Pero a no apurarse porque podemos ir sembrando ideas, casos, modelos, etc., y mientras profundizamos en conocer al sujeto, vamos expandiendo su conocimiento para poder así redefinir por sí mismo muchos de sus enfoques limitados. Frase 11. Utilizamos anécdotas para acostumbrar al sujeto a nuestra comunicación subliminal, o proceso de inducción, en que le comunicamos nuevos modelos, soluciones, ideas, pistas sobre procesos, etc., en el plano subliminal por debajo del foco de su conciencia. Es decir, el arte de influir en él a través de una comunicación metafórica e influyendo sus conocimientos y modelos sin que movilis resistencia y trabaje sus ideas y modelos previos. Es la fase de inducción subliminal en que la misma anécdota sume en una concentración relajada, centra el foco del sujeto en el relato, se identifica en un plano inconsciente a los personajes que le relatamos y se deja llevar por los mismos en un proceso de trance despierto, que es similar en todo caso en que algo nos atrapa, nos hace olvidar el mundo exterior y nos enfrascamos en la situación que la anécdota relata. Desbaratamos así su predisposición consciente, sus defensas, sus objeciones, y hasta podemos
confundirlo con anécdotas menores para así inducirle anécdota que apunta al nudo de su problema. Es decir, inducimos o sembramos ideas, modelos y conceptos que operan sobre su mente incluso luego del encuentro para brindarle pistas y soluciones. Frase 12. En tales anécdotas también describimos a través de algún ejemplo su problema, síntomas, etc., pero también las herramientas que posee en modo potencial para que los movilice y salga del limitado modelo en que se recluye. Es decir, orientamos hacia sus dotes y potenciales para que los utilice para virar, cambiar, despotenciar y renunciar a modelos impuestos, así como el modelo de liberación de todo molde impuesto y poder así hacerse cargo de su vida, de su pareja, la familia, etc. Frase 13. Una frase central porque implica el abordaje del sujeto en su propio modelo de mundo o marco de referencia. Si es religioso, hablamos de religión y utilizamos pasajes, casos, etc., como el ejemplo de Sansón y Dalila, en pareja aunque en versión propia, lo que aclaramos al sujeto, etc. Si es del campo político o social, lo mismo, o si es educador, nos dedicamos a anécdotas estudiantiles, escolares, etc. Es decir, la comunicación eficaz, que tiene efectos de cambios, se da cuando podemos dialogar con el sujeto en función de su modelo de mundo. De cómo define el mundo, la familia, la pareja, el amor, etc. Es también la manera de conocer su propio idioma personal, de amor, de pareja, familia, etc. Frase 14. Nuestro objetivo es cambiar los modelos inconscientes, como el caso de la pareja inconsciente, que es un modelo impuesto, que el sujeto incorporó de pequeño y en época en que no poseía conciencia crítica, con lo que quedó atrapado en los mismos para luego movilizarlos como su modelo de amor, pareja y familia. Pero además, con los males de archivos, con modelos negativos, problemáticos, etc., con lo que nuestra tarea es detectar tales en el discurso del sujeto, despejar el guión de pareja de la novela de pareja y poder así orientar al sujeto hacia los mismos a través de anécdotas interesantes y que lo sumen en un trance ligero, que podemos ver como atención atenta y concentrada del mismo. La operatoria es entonces el viraje desde modelos impuestos a elegidos, gracias a que le damos pistas, nuevos modelos, redefiniciones, reencuadres de sus modelos limitados para que él mismo pueda encontrar la solución. Esto último resulta interesante porque el afán de brindar soluciones puede anticipar la solución y el sujeto exteriorizar sus resistencias sin que se convenza verdaderamente de un cambio profundo. Frase 15. Un momento crucial en todo el proceso de comunicación subliminal, la inducción del trance subliminal. Desde ya que una anécdota creativa, similar a sus problemas, con propuestas de solución, etc., fijan su atención y lo sumen en la atención más profunda en nuestro relato. Es el primer momento en que lo familiarizamos con nuestro estilo de comunicación. Es también el momento de fijación de la escucha o atención en nuestras anécdotas, con lo que el sujeto se deja orientar por nuestro relato porque nos da autoridad simbólica, creen en nosotros, somos la autoridad en la materia y confía en que sabemos del tema. De modo que, lo invitamos a escuchar nuestro relato, a concentrarse en el mismo, a estar relajado, libre, respirar tranquilamente e incluso descansar, para seguir el hilo del relato. Es la fase de inducción de la anécdota pero al mismo tiempo de cómo nos vamos a comunicar. Lo invitamos también a opinar sobre lo que le relatamos y podemos también demostrarle las partes del relato, los modelos impuestos y los elegidos, etc., para que confíe y pueda empezar a analizar lo que le contamos. Es decir, el momento en que le indicamos que cada anécdota es para vincular con uno mismo y los problemas y poder así encontrar la salida a los problemas. Así, el sujeto aprende a analizar la parte que le cabe, a conocer nuevas miradas a partir de aspectos de la anécdota y poder así buscar la novedad o diferencia a partir de su propio caso. Es decir, a encontrar la solución por sí mismo. Incluso todo esto podemos graficarle con un ejemplo o anécdota, como de un sujeto que estaba por divorciarse merced a la lucha impositiva o síndrome de Sansón y Dalila, hasta que se encontró con un amigo que logró descubrir tal lucha para finalmente no querer y a repetir tal comportamiento y virar hacia un modelo más conjunto, etc. Frase 16. Es el momento de conocer la inducción de aprendizajes inconscientes. Por aprendizajes inconscientes, entendemos los desaprendizajes, gracias a los relatos deconstructivos y los nuevos reaprendizajes, a partir de despotenciar los modelos inconscientes.
Cuando el sujeto incorpora nuevos modelos o ejemplos operativos, estos influyen en su mente inconsciente y comienza el proceso de cambio inconsciente para que, de un momento a otro le surja una nueva visión, una toma de conciencia a partir del cambio de sus ideas previas, modelos previos, etc., al ser influencias por los modelos nuevos. Frase 17. Superar las limitaciones adquiridas y la promoción de cambiar. De modelos limitados e impuestos, aprehendidos en la familia o como formato social impuesto de pareja, el sujeto aprende a mirar su pareja no ya desde su enfoque egocéntrico y pasa a la mirada ampliada y conjunta, superando sus limitaciones adquiridas, lo que además le brinda nueva costumbre de cambiar. Pero necesita que le ejemplifiquemos sus limitaciones adquiridas como visiones reducidos, rígidas, impuestas para así también brindarle moldes menos rígidos, ampliados a la visión conjunta en la pareja en otras cuestiones de orientación. Frase 18. Gracias a que le armamos anécdotas similares a su caso, interesantes y gráficos, maximizando lo que no ve, lo que no desea ver, lo que teme, lo que no desea contar, etc., le enseñamos al pasaje desde los moldes impuestos y limitados a la vía alterna, lo elegido, que no es simple elección porque debemos ayudarlo a construir como nueva configuración, nuevo modelo de pareja o familia, etc. Para ello, le preparamos una serie de ejemplos o modelos a seguir y le relatamos en momentos cruciales en que vemos propicio la siembra de ideas para redefinir su perspectiva o modelo sobre el tema. Frase 19. Relatando anécdotas de indagación, realizamos búsquedas indirectas de traumas, verdades ocultas, secretos, etc. Claro es que en el discurso buscamos localizar las razones de impedimentos, los no puedo, los fracasos, miedos, repeticiones, etc., y en base a tales, armamos anécdotas y preguntas orientadas a localizar las causas de un miedo, de un estancamiento, de un modelo de amor negativo, de una violencia, etc. Muchas veces, en el fondo del guión violento, encontramos a un niño asustado observando la escena de violencia de sus padres. Con lo que, quedó atrapado en la pareja violenta y en el modelo de padre que agrede a la madre, tanto como al revés, de la niña que incorporó un modelo de madre violentada y la busca inconscientemente en un intento de solución fallida. Podemos también invitarla a relajarse, a estar muy relajada, respirando relajada, que sus brazos estén muy flojos, todo el cuerpo, que sí, no desea concentrarse, o no, para bucear en su memoria, recordar cosas vinculadas con su problema, cosas que hemos olvidado pero que está, y aún, si desea cerrar los ojos o no y que cuando contemos hasta 3 podrá volver al presente y contarnos lo que vio. Veremos que entra en un trance ligero, y que indaga en su memoria, hasta gestos y actitudes al recordar, y esperamos un poco para que pueda volver a vivenciar sus traumas para luego contar hasta 3 y volver al presente para escuchar lo que vio. Es así que observamos que tal recuerdo la ayuda a liberarse del trauma reprimido que alimentaba sus traumas, sus modelos negativos, sus problemas de parejas, etc. Al menos, una vez por sesión y a los fines de indagar en su inconsciente y poder así ir a buscar las causas que alimentan sus problemáticas. Frase 20. Buscamos tejer la historia completa, ampliada, que el sujeto recuerda en forma parcial, casi siempre desde el rol de víctima. Inducimos la búsqueda interna, invitándolo a recordar, a relajarse y concentrarse en ciertas escenas, en ciertos recuerdos, buscando el origen de lo que lo aflige, acudiendo a lo que tiene reprimido en el inconsciente y que constituye la causa de sus sufrimientos. Cierta vez, el sujeto relató que era frío con su pareja y que deseaba ser más empático, incluso. Pero ignoraba las razones. Cuando lo invité a recordar momentos de escenas de parejas, incluso en la familia, los padres, recordó la escena en que su madre reprochaba a su padre de su frialdad, de su incapacidad para entender a las mujeres, de lo malo que era en la faz emocional. Esa tarde, él mismo se recordó peleándose con la hermanita a quien discutía cosas cuando la madre intervino para decirle, «Sos igual que tu papá y nunca vas a poder querer a nadie, trata bien a tu hermanito Tar». Luego de recordar eso, comprendió las razones de su frialdad en la pareja. Su visión se había ampliado hacia las causas inconscientes y ocultas, lo que le permitió ahora relajarse, mirar a los ojos a la esposa y poder escuchar y empatizar mucho mejor. Frase 21. Es un momento de profundización en la orientación hacia la cancha interior, hacia el mundo interno, la vía interna donde moran las razones de los conflictos en la cancha externa, o vínculos. Lo invitamos entonces a recordar escenas respecto de sus miedos, conflictos, inhibiciones, fobias, etc., como forma de acudir en la búsqueda de los traumas que lo afligen.
La inducción del trance subliminal consiste en orientarlo hacia su inconsciente, a recordar las razones, los momentos malos, a enfrentar sus miedos, al trabajo de la memoria, y a vivenciar activamente la escena que lo traumatizó, como el caso de la mujer que sentía frigidez y anorgásmica y que fuera abusado por su tío en la pubertad. Cuando recordó la escena traumática y volvió a vivenciar el terror intenso, pudo descargar el afecto de la idea y liberarse de la carga emocional que significaba tal trauma. Solo así pudo volver a relajarse y entregarse en forma gozosa en las relaciones. El trauma operaba un cortocircuito del placer consciente por influencias del contenido inconsciente. Frase 22. No inducimos en forma directa ni hacemos sugerencias en forma explícita más que cuando vemos el peligro en las relaciones, como el caso de la violencia de pareja donde la mujer corre riesgos. Allí sí aconsejamos o sugerimos. Pero por lo regular, no operamos con la sugestión directa porque genera resistencia consciente. Es un enfoque deconstructivo donde no agregamos cosas sino levantamos el velo, acudiendo a la memoria, a los recuerdos, para que nos cuente las razones ocultas de lo que sufre. Frase 23. Por foco interior, aludimos a la cancha interna, hacia los contenidos ocultos en su historia, donde lo orientamos para que nos relate los sucesos de su vida. Por doble vínculo consciente-inconsciente, aludimos a que en la conciencia suele aparecer lo contrario de lo que está buscando en forma inconsciente, y que necesitamos manejarnos con ambos registros. Conscientemente podemos coincidir con él en un tema, pero subliminalmente le relatamos un caso que dice otra cosa, y que orienta hacia lo inconsciente. Es decir, consideramos que su conciencia solo capta la superficie del tema y acudimos a sus saberes ignorados, inconscientes. Podemos relatarle una anécdota con dobles mensajes del tipo, bien, UD. Me dice que desea dejar el cigarrillo pero le cuesta. Recuerdo el caso de un atleta, con una fortaleza y voluntad increíble, que deseaba dejar el cigarrillo. Un día se levantó dispuesto a dejar, pero no de una vez por todas sino en forma gradual, cada día un cigarrillo menos y retomar así con cada nuevo atado de cigarrillo. Finalmente, cuando un día vio el último cigarrillo, lo tiró y comenzó una nueva vida de deportes y progresos increíbles. Es decir, conscientemente estamos de acuerdo que desea y no puede, pero le enviamos subliminalmente un mensaje con un modelo a seguir. Frase 24. En este momento escuchamos la historia que nos cuenta, pero aún más allá, la meta-historia, como la verdadera historia, despejando la novela o historia del guión de vida, de pareja. Como nosotros escuchamos y comprendemos desde nuestro idioma o nuestra propia óptica, la cuestión es que necesitamos entender el idioma que habla el sujeto, incluso desde el sentido que le da a ciertas palabras, como que cree del amor, cómo define una pareja, etc., y así como cuando aprendemos un idioma nuevo. Es decir, entender el idioma del sujeto desde el sujeto, su modelo de mundo, que a veces creemos que sabemos cuando solo proyectamos nuestras propias definiciones sobre lo que el sujeto dice. Es un esfuerzo de ver desde su óptica y lo invitamos también a que nos cuente momentos, circunstancias, anécdotas, etc., donde despejamos su guión de vida, más allá de la novela que nos cuenta. Frase 25. Como nuestra operatoria consiste en el viraje de las formas o modelos vinculares impuestos a las nuevas, a todo lo elegido, previa despotenciación de los moldes impuestos, necesitamos cambiar la tragedia en virtud, todo lo malo en fuerzas impulsoras y positivas, como el trampolín para que el sujeto supere las adversidades de su vida. De modo que le relatamos diversas historias similares, parecidas a la del sujeto, donde además vamos incluyendo variaciones positivas hasta un final feliz donde la tragedia trueque en virtud. Frase 26. Se trata de la vida del sujeto, de su pareja, de su familia, de su problema emocional, etc., y no del nuestro. De modo que necesitamos diferenciar nuestro modelo de mundo y del sujeto, para ayudarlo en el marco de dicho modelo y no del nuestro, como cuando alguien moraliza e insufla su modelo de mundo a otros como la solución. No somos Procusto que busca asimilar a los demás a su modelo de mundo y se trata de encontrar la solución para el sujeto en el marco de sus circunstancias. Lo mismo si viene con problema de parejas o de familias, etc. De modo que buscamos casos o anécdotas donde reflejamos su vida, con similitudes, pero ya empezando a sembrar variaciones, orientaciones hacia la solución, para luego afianzar con otra anécdota un final con viraje hacia una nueva solución pero en su modelo de mundo.
Frase 27. Una de las operatorias que realizamos desde la comunicación subliminal es que luego de localizar el trauma, su recuerdo y repetición en la sesión, la descarga del afecto de las ideas, o desenganche emocional, etc., buscamos confrontarlo, en forma gradual con su trauma yendo de a poco, con anécdotas graduales, desde la desensibilización gradual, hasta que el sujeto se habitúe y el trauma le parezca algo insignificante. Es decir, hasta su control consciente. Frase 28. Como tareas o mandatos post-sesiones, podemos relatarle actividades y conductas a través de anécdotas para que lo realice en días posteriores. Incluso, mandatos paradójicos, del tipo, si no lo puede hacer no importa, con lo que, y como psicología inversa, lo hará. Le indicamos así con anécdotas creativas sobre conductas que le vendrá bien, como el caso de la pareja con un ajedrez impositivo que luego encuentra la manera de empatizar, de escucharse, de co-crear una pareja conjunta a partir de abandonar el juego impositivo típico de cada pareja. Frase 29. Muchas veces y para despotenciar ciertas conductas negativas utilizamos la técnica de la prescripción de síntoma, donde estamos de acuerdo con el síntoma para despotenciarla, para sacarle poder, como un mandato del tipo, sí, puede hacerlo, pero al mismo tiempo le relatamos otras anécdotas que orienta hacia conductas mejores. Por psicología inversa, hará lo contrario de una orden consciente y directa. Por eso, en el plano subliminal le enviamos informaciones sobre otros modelos mejores a través de un caso o anécdota, con lo que, hará lo contrario del mandato directo y se identificará con el modelo transmitido en forma inconsciente a través de la anécdota. Frase 30. Finalmente, como la comunicación en niveles múltiples como comunicación subliminal, es creativo, flexible, acudimos a casos, chistes, bromas oportunas, dichos, refranes, lenguaje popular, frases famosas, confusiones, etc., a los fines de que el mensaje subliminal surta efectos. De modo que no podemos mantenernos en un lenguaje estrictamente científico y frío ni en un lenguaje filosófico, etc., porque acudimos a dichos, refranes, chistes, confusiones, analogías, lenguaje popular entre otros.